Pues vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Efesios y vamos a seguir con nuestra serie en Efesios hoy. Y vamos a recordar que el tema de Efesios como epístola, como libro, el tema es la vida en Cristo para todo creyente. La vida en Cristo. Y voy a seguir poniendo esta cita del Dr. Wiersbe que dice, esta frase, en Cristo Jesús, en Cristo, en Él, etc., es utilizada 27 veces en esta carta. Una carta de 6 capítulos, 27 veces. 10 de ellos en capítulo 1 que ya hemos terminado. Describe la posición espiritual del creyente, que son capítulos 1, 2 y 3. El creyente es identificado con Cristo, está en Cristo, por ende es capaz de usar toda la riqueza de Cristo para su vivir diario. Ese capítulo 4, 5 y 6. Así que hemos visto en un panorama que de los 6 capítulos, los primeros 3 habla de nuestra posición en Cristo, es doctrina, enseñanza y creencia. Ahí vamos a ir trabajando eso, hemos hecho ya el capítulo 1 y capítulo 4, 5 y 6 habla de la práctica, el deber de la vida cristiana, la experiencia que tenemos que tener en nuestra conducta. Así que hemos estado enfocando en capítulos 1, 2 y 3 y hemos terminado capítulo 1 de las bendiciones en Cristo que vimos. Las bendiciones después de la salutación y el panorama, vimos todas las bendiciones para todos los santos en Cristo. Había una docena de cosas que Pablo mencionó. Luego vimos la oración por su entendimiento, que fue el mensaje anterior. Y ahora, como dijo Ángel, nos toca entrar en capítulo 2, que habla de la salvación. Pero no vamos a hacerlo, porque yo quiero terminar con lo que tuvimos al final de la semana pasada, cuando vimos a concluir capítulo 1. Efesios capítulo 1 nos enseña que la vida en Cristo es la posición bendita y segura de todo creyente. Pero esta posición en Cristo es ¿qué? El comienzo, no el fin de la vida. Es decir, que ya que estoy en Cristo, muy bien, pues ya me pongo el control de crucero, me echo atrás y hasta que el Señor me lleve. No, ahí empieza el trabajo. Y dice, en gratitud y amor por todo lo que Dios nos ha hecho y ha dado en Cristo, tenemos que crecer espiritualmente y vivir para el Señor en todo. Ese capítulo 4, 5 y 6. Es la práctica. Tenemos la posición, pero tenemos que tener la práctica que acompaña nuestra posición. Entonces, por eso vamos a saltar, Ángel, al capítulo 4 para ver la primera aplicación. Entonces vamos a coger del capítulo 1, pegar un salto a capítulo 4 y vamos a hablar de la unidad y la madurez en Cristo, porque el capítulo 4 tiene 2 partes. Hoy vamos a ver solo uno y el domingo que viene no, porque es el día de la fiesta, pero el otro vamos a volver al capítulo 2 y hablar varios domingos de la salvación, que es una doctrina muy importante. Pero hoy vamos a empezar 4, 1 a 16 como una aplicación de la práctica que tenemos que tener. La práctica que tenemos que vivir es andar digno de Cristo en unidad y madurez. Y eso es lo que vamos a ver hoy, el número 4 de la serie, andar digno de Cristo en unidad y hacia la madurez espiritual. Así que vamos a mirar Efesios capítulo 4 y versículo 1. Y cuando estáis todos ahí, si no lo habéis abierto ya, Efesios 4, 1 a 16, vamos a leerlo completamente y luego vamos a dividirlo en 3 partes. Y que yo voy a mostrar las 3 divisiones que tiene y vamos a verlo un poco más matizado. Y si no estáis seguros que tiene 3, aquí es mi chuleta y ahí sí tiene 3, 1, 2, 3, ¿vale? Es como se estudia la Biblia inductivamente. Vale, pues vamos a ver, Efesios 4, 1 hasta 16. Dice así la palabra del Señor. Y vamos a hacer una cosa que yo vi en una iglesia, no me acuerdo dónde fue, hace poco, un mes. Pero cuando fuimos a lo de la iglesia de Filadelfia, que vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor como señal de respeto. Y eso lo hacen también en muchas iglesias en Latinoamérica, pero vamos a leer la palabra de Dios de pie porque es la palabra de Dios. Y a veces nos acomodamos, Señor, pero no, vamos a leerlo de pie. Yo voy a leerlo, podéis seguir con la vista. Efesios 4, 1 a 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo,
y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra de Dios, ya podemos sentarnos, amén. Pues bien, vamos a ver, hemos hablado de que esta porción habla de dos cosas, y es interesante cuando lo mires en internet, casi todos los sermones tiran o por la unidad o por la madurez. Y aquí hay uno que juntó como yo, unidos siguiendo la madurez, tiene las dos cosas, Efesios. Nuestra identidad en Cristo es para estar unidos y trabajar hacia la madurez. ¿Qué significa vivir de una manera digna del llamamiento que has recibido? Ese es lo que dice el versículo 1. Os ruego, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué es esta vocación? ¿A qué hemos sido llamados como creyentes en Cristo? Pues vamos a ver que en esta porción el llamamiento es lo que Pablo explicó en capítulos 1, 2 y 3. Por eso empieza el versículo diciendo, yo pues, persona Señor, os ruego, y la idea de pues, yo pues, está refiriendo a lo que vino antes, en capítulo 1, 2 y 3. No hemos visto capítulo 2 y 3 todavía, pero que yo quise saltar a la parte de aplicación después de ver nuestra posición tan clara en capítulo 1, las bendiciones que tenemos, la oración de Pablo para que nuestro conocimiento en el Señor profundice, para que podamos saber todo el poder que Dios nos ha dado, que está con el Espíritu en nosotros para vivir. Y entonces vamos a ver cómo vivirlo. Así que hay tres secciones que vamos a ver aquí. Primero, Efesios 4, del 1 al 6, andar en unidad. Y vamos a ver eso como la primera forma de andar digno del Señor. Luego, andar en gracia, versículos 7 a 10. Y luego, andar en madurez, versículos 11 a 16. Y en estos tres bloques o tres porciones de lo que estamos viendo del texto de hoy, vamos a comenzar la parte práctica de andar, que es una metáfora, es una figura de vivir. Vamos a ver cómo vivir la vida en Cristo. Nuestra posición en Cristo es digna y ahora nuestra práctica debe de ser digna también. Entonces, vamos a avanzar, esas son las tres partes. Ahora, capítulo 4, 1 al 6. Andar en unidad. Aquí vemos un mandato y no una opción. Dice, os ruego que andéis como es digno. Está en el imperativo, pero vamos a ver un comentario del Dr. Kent que yo estoy usando en esta serie varias veces. Le he citado de su comentario, que me parece que tiene muy buenos comentarios y buenas cosas para aportar. Y en ese sentido él va a poner algo, pero que dice versículo 1, os ruego. Y es el que no está imponiendo su voluntad, aunque es un imperativo, pero está diciendo, hermanos, como recuerdo cuando vino Vicente Caballero y habló del libro de Filemón, y como Pablo dice a Filemón, te ruego, hermano, aunque tenga autoridad para mandártelo, ¿no? Entonces Pablo aquí podría decir lo mismo a los creyentes en Éfeso.
Digo, yo tengo la autoridad como apóstol para mandaros a hacer eso, pero os ruego que lo hagáis. Está dando un tono y el comentario del doctor Homer Kent va a ser muy, muy bonito en ese sentido, pero que andáis digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar significa vivir y la base es el Espíritu Santo y su fruto. Vamos a ver aquí ahora en versículo 1 y 2. 1 y 2, vamos a ver cómo él menciona 4 frutos del Espíritu Santo, ¿vale? Dice, en 1 y 2, no, solo en versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos al otro en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Él habla de mansedumbre, paciencia, amor y paz. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, todo. Pero varios de los frutos del Espíritu están aquí mencionados. Y lo que Pablo está tratando de enseñar a ellos dice que tenemos que andar digno del Señor y la primera forma de hacer eso es andar en unidad. No hemos visto en capítulo 2 todavía, pero el segundo mensaje del capítulo 2 hablará de la unidad que Dios ha hecho, trayendo a judíos y a no judíos, gentiles, juntos en un nuevo cuerpo que es la iglesia, en una nueva identidad. El capítulo 4 más adelante lo llama un nuevo hombre, el nuevo hombre que es la iglesia, ¿no? Y eso es algo que veremos en los próximos mensajes. Pero dice vivir, y la base es el Espíritu Santo aquí, porque él habla de, versículo 3, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No dice que tenemos que formar la unidad, ya está formado por Dios, y nosotros tenemos que guardarlo. Y esto es guardar la unidad con todos los creyentes en la iglesia del Señor, en todo el mundo. Tenemos que mantener una actitud y una convivencia que estamos guardando la unidad que Dios ha creado. Si vemos, y conozco, tengo alumnos en el seminario, tengo amigos en el taller de predicación, tenemos gente en la FIEDE y todos son de diferentes trasfondos. Algunos tienen una teología más reformada, otro más bautista, otro más de otro tipo. Así que tenemos que saber cómo, aunque tienen posturas que difieren de la mía, yo no voy a separarme de todo el mundo y decir, no, como no aceptáis a 100% lo que digo yo, pues vamos a mantenerte ahí. No, uno de mis mejores amigos era el expresidente del seminario en La Carlota, que es de las Asambleas de Dios, pentecostal desde que se convirtió. Y yo no soy pentecostal, pero Jesús Caramés y yo llevamos casi 14 años de amistad. Él ya se fue de Andalucía este verano, en junio fue de vuelta a Galicia, que es gallego, y después de 20 y tantos años aquí trabajando en el seminario, pues ya volvió a su tierra. Pero Jesús Caramés y yo, una relación buenísima, en conferencias, en talleres de predicación, en otras cosas. Y pongo eso como un ejemplo. Ángel y Joaquín fueron conmigo a predicar en la iglesia de Filadelfia, ahí en Sevilla, en la Macarena, en el norte, ¿no? Y Bernardo, el pastor, era uno de mis alumnos, él también. De la iglesia de Filadelfia, que tiene sus particularidades, sus idiosincrasias, sus posturas teológicas, y yo he tenido varios estudiantes gitanos en estos años. Uno de ellos fue el director por mucho tiempo aquí en Sevilla y Huelva, escribió un par de libros, y gracias a Dios que yo pude ayudarle. El hombre sigue con su teología que aprendió, que difiere mucho de cosas que nosotros afirmamos, pero cuando le veo, le puedo dar un abrazo, es mi hermano en Cristo, y mantener esta unidad. No tengo que decir que lo que hacen ahí en la iglesia de Basie, donde fuimos, ese no importa si practican alguna cosa diferente, pero que hay que mantener esta unidad con los creyentes, los que están en la iglesia perseguida, los que están en cualquier otro lugar. El otro día vi un mensaje de una mujer de Holanda que tuvo que ir a Francia para un trabajo y llegó a una parte del sur de Francia, en la costa sur, cerca de la frontera de Italia, y estaba buscando una iglesia evangélica para congregarse. Y ella no hablaba francés, no hablaba italiano tampoco, hablaba inglés y holandés. Y resulta que el hombre, que es un periodista, que tiene uno de los boletines que yo recibo todos los días, él estaba ahí para otra cosa. Y él también no hablaba ni francés, ni holandés, ni italiano, solo inglés. Pero como ellos hablaban inglés, pues había gente en la iglesia, bueno, con toda la historia. Pero esta mujer se sintió tan bien y cuando puso las fotos de la iglesia era como la nuestra.
Una iglesia evangélica chiquitita con 30 y tantas personas, con su plataforma con el púlpito, con versículos en la pared, parece nosotros, ¿no? Y es que hay una unidad que el Señor ya ha hecho y nosotros tenemos que mantenerlo, guardarlo. Y cuando dice solícitos, eso significa de trabajar con diligencia, diligentes y cuidadosos, esforzados, solícitos para guardarlo. Y no con cualquier cosa vamos a romper con quien sea. Ahora hay cosas graves que vienen y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y aún fíjate, voy a poner otro ejemplo que quizás algunos se acordarán. Hace 2 o 3 años, varios de los pastores peces gordos de las iglesias Hillsong en América, en Australia, pues se encontraron en unos escándalos de adulterio y cosas así, ¿no? Entonces, Hillsong, ya hay muchos años, había un momento cuando Hillsong era, Hillsong, todo el mundo hablando de Hillsong. Pero hace 3 o 4 años, ¿quién se escucha de Hillsong? No mucho, las canciones siguen ahí, seguimos usándolo. Pues yo encontré un vídeo de un ministerio en Colombia que hizo una crítica de Hillsong y lo que pasó. Y era como 15 o 17 minutos. Lo escuché y yo dije, ha clavado la cosa. Lo mandé a Jonathan y dije, Jonathan, escucha esto porque parece que ese muchacho en Colombia ha clavado la cosa. Y Jonathan lo escuchó y dice, papá, me ha encantado. Y yo decía, pues mira, Hillsong empezó como el sermón que Jonathan dio el domingo pasado en su iglesia, como Pedro, confiando en su propia fuerza y quitando su mirada del Señor. Y ahí es cuando empiezan los problemas, porque ellos no estaban andando digno del Señor. Pero andar, eso significa vivir en base del Espíritu Santo, usando el fruto del Espíritu para trabajar y guardarnos en amor y con un esfuerzo, diligentes, cuidadosos, solícitos en guardar. Y es la unidad del Espíritu, porque el Espíritu es el que forma esta unidad, bautizando y sellando todos los creyentes en toda la iglesia, en todo el mundo, ¿vale? Ahora, y menciona 4 frutos aquí. La vocación a que cada creyente ha sido llamado es lo que capítulos 1, 2 y 3 explican. Es nuestra posición en Cristo. Y tenemos que vivir digno de esta posición. ¿Ok? Ahora, vamos a leer la cita del Dr. King. Perdón, era de Warren Wiersbe. Fíjate, dice, las palabras os ruego indican que Dios en amor nos insta a vivir para su gloria. Él no nos dice como lo hizo a los judíos en el Antiguo Testamento. Si me obedezcáis, os bendeciré. Esa es una cosa condicional. Dios dijo, si seguís la ley, si cumplís con lo que digo, os bendeciré. Y si no, os maldeciré. Y ese era el trato con Israel, con los judíos. No es el trato con la iglesia en Cristo. Más bien Él dice a nosotros, ya os he bendecido, la posición que tenemos, capítulo 1, 2 y 3, os he bendecido, así que ahora, en respuesta a mi amor y mi gracia, obedecedme. Dios está diciendo, por favor, fija lo que he hecho, capítulo 1, 2 y 3, y solo hemos visto capítulo 1. Pero en capítulo 2 vais a flipar, porque nada más que las bendiciones vienen por la salvación en capítulo 2, pero que todo lo que tenemos en Cristo, y Dios dice, os ruego. No os mando a hacerlo como si fuera una cosa condicional. Si no me obedecéis, al infierno. Si no me obedecéis, no. Pero sí perdemos muchas bendiciones cuando no obedecemos al Señor. Y eso lo hemos hablado en otros momentos. Pero dice, el Dr. Wiersbe también dice, Él nos ha dado un llamado tan maravilloso en Cristo. Ahora es nuestra responsabilidad vivir digno de ese llamado. Y eso es lo que Pablo está diciendo en versículo 1 al 6 de andar en unidad. Cuando practicamos o dejamos que el Espíritu practica su fruto, produzca su fruto en nuestra vida, estamos viviendo digno de un hijo de Dios. Ahora, versículos 7 a 10. Andar en gracia. Aquí dice Pablo, a cada uno de nosotros fue dada ¿qué? La gracia. Y esa palabra en el griego es la palabra charis, de donde viene carismático. Es un don carismático, un don espiritual. Entonces el Señor Jesucristo ha dotado a cada creyente con un don espiritual, porque dice la gracia en singular. Y yo explico esto en mi libro de los dones también, que yo creo que cuando mucha gente dice, oh, ¿cuántos dones tiene alguien? Pues yo en todas las veces en el Nuevo Testamento que habla de los dones, siempre cada creyente tiene un don, siempre está en singular. Y vamos a ver eso en versículo 11. ¿Ok?
que no hay, yo tengo 20 dones, yo soy apóstol, profeta, tengo lenguas, tengo sanidades. Vamos a ver, aquí ¿qué dice? El Señor ha dado la gracia, es decir, cada creyente, y dice a cada uno de nosotros, y Pablo se incluye, o sea, así sabemos que está hablando solo de creyentes. No está diciendo que Dios ha dado a cada ser humano un don de gracia, no. Estamos hablando de un don espiritual, la misma palabra en 1 Corintios 12 y 13, 14. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo tiene mucho para dar a la iglesia y ha dado, entonces, como esa provisión para vivir en la iglesia y contribuir al ministerio de ella. Eso vamos a verlo en versículo 8, 9 y 10. Pero la provisión para vivir, su resurrección es la prueba de su poder, porque 3 veces vamos a leer versículo 8, 9 y 10, subiendo, subir, porque está hablando de su resurrección. Y le da derecho para actuar dando dones a los creyentes y para tomar soberanía por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Termina versículo 10. Así que mira, lo que dice versículo 8, ya que Cristo ha dado a cada uno de nosotros, Pablo se incluye. Dice a nosotros, Pablo incluyéndose, el apóstol Pablo, dice, a cada uno nos fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Porque dice, y ahora cita del Salmo 68, es cita del Antiguo Testamento. Y sí, el Salmo 68, perdón. Dice, subiendo a lo alto, ahí es la primera vez, ¿subiendo de qué? De haber estado muerto, resucitó y subió a lo alto. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí está, la mayoría concuerdan que está hablando de que los creyentes del Antiguo Testamento, los que habían muerto antes de la resurrección de Cristo, estaban esperándole en el paraíso. ¿Recuerdan el relato en Lucas 16 del hombre rico y el mendigo Lázaro? Y los dos mueren y el hombre rico va al infierno y Lázaro va al paraíso con Abraham. Y estando con Abraham, el hombre en el infierno dice, ay, padre Abraham, manda a Lázaro a que me da una gotita de agua porque estoy en tormento aquí en ese fuego. Y ahí Jesús está enseñando cómo es la vida antes de la resurrección, cómo era la vida de los creyentes y los no creyentes. Y el creyente Lázaro, que era un hombre que por lo visto creía en Dios, aunque murió de mendigo, pero él fue al paraíso. Y el hombre rico, que era un hombre que no creía en su dinero a lo mejor, fue al infierno. Pues cuando Cristo resucitó, el infierno sigue ahí, pero el paraíso ha sido llevado al cielo. Y ahora dice varias veces que cuando muere un creyente en Cristo, ¿a dónde va? ¿Al paraíso? No. ¿Dónde va? A estar con Cristo. Dice que Pablo dice, yo prefiero morir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Dice a los corintios que estamos en este tabernáculo que se va deshaciendo, que se va haciendo un 7 y un cáncer, un esto, lo que sea, se envejece. Y deseando que el Señor nos cubre con nuestra morada celestial. Por eso queremos partir del cuerpo para estar con el Señor, ¿no? Él dice en 2 Corintios 5. La cosa es que cuando dice subiendo, llevó cautivo la cautividad, lo que estaban esperando, cautividad no porque estaban encerrados, pero no había otro lugar más que el paraíso y el infierno. El infierno sigue ahí, pero llevó los creyentes desde Adán y Eva hasta el ladrón de la cruz. ¿Qué dijo Jesús al ladrón? Jesús, acuérdate de mí en tu reino. ¿Y qué dijo? Hoy te digo que estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué el paraíso? Porque Jesús no había resucitado todavía. Y el ladrón cuando murió tenía que ir al paraíso a esperar con los creyentes en el paraíso desde Adán y Eva. Pero cuando Jesús resucitó, 2 días después, el tercer día, porque el viernes murió, domingo resucitó, pues ya ese hombre, el ladrón, todos los demás, Adán, Eva, sus hijos que eran creyentes, Noé, sus hijos que eran creyentes, todos los creyentes que habían muerto, todos Jesús los subió y los llevó ahí al cielo consigo. Y luego dice que, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. Él vino y se humilló. Filipenses 2. Estando en forma de Dios, no consideró su posición de Dios algo a que aferrarse, sino se despojó y vino a hacerse hombre y morir muerte en la cruz. No todo lo que era lo más bajo, lo más humilde. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y dice, y esta es la segunda vez que habla de subir. Y luego versículo 10. Y el que descendió es el mismo que también subió. 3 veces habla de su resurrección, su exaltación. Y dice,
dice, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él está hablando de su autoridad, su resurrección le da derecho para actuar, dando dones y para tomar soberanía, y dice, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús es el Rey soberano, como hemos cantado en un par de las canciones de la alabanza, ¿vale? Entonces ese es andar en gracia, porque el Señor nos ha dado gracia para funcionar como cuerpo, y cada uno tiene un don para usar. Ahora, la tercera parte aquí es andar en madurez, versículo 11 al 16, y aquí dice que Cristo constituyó a algunos, vamos a leer el versículo 11, dice, y Él mismo constituyó a unos, ahí está en plural, a unos, y dice, a unos apóstoles, a otros profetas, es decir, que un apóstol no es un profeta no es un apóstol, unos son apóstoles, otros son profetas, dice, otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, que es un solo don, no son dos dones. Hay gente que habla aquí, los 5 ministerios, pero no, aquí solo hay 4 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Porque en el griego es así, los 4 tienen su artículo para ponerlo, ¿no? Entonces, no está hablando de 5 ministerios, como dice mucha gente en Latinoamérica, que es muy de moda de hace 20, 25 años, hablar de los 5 ministerios. Pues no, aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando que Cristo da a cada uno, y es como dije antes, la gracia. Si va a Corintios, dice que, en 1 Corintios 12, dice que el Espíritu hizo a unos esto, a otros esto, a otros esto, y siempre en singular. A unos don de enseñanza, a otros don de sanidad, a otros apostolado, a otros, yo qué sé, lengua. Pero que siempre un don a una persona, no múltiples dones. Y este es un error que nuestros hermanos en las iglesias más pentecostales y exaltadas, pues ellos siguen insistiendo que el creyente puede tener un montón de dones, pero ese no es bíblico. Entonces, aquí vemos que Cristo da a algunos para formar a otros. Versículo 12. ¿Para qué son los apóstoles, los profetas, evangelistas y pastores maestros? Para perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Según la carne, a los santos y fieles en Éfeso, ¿no? En la iglesia. Entonces los creyentes son los santos. Los líderes que Cristo ha dado a la iglesia, estos dones de liderazgo, son para formar a los creyentes para la obra del ministerio, para edificar. Y dice que hasta que todos seamos maduros en la fe, la doctrina y el amor, que son versículos 13, 14, 15 y 16, que es lo que compartió Santiago el otro día cuando presidió la tarjetita que tenemos de este año, que está ya acabando. Pero nuestro lema de 2025 era esto, de seguir la verdad en amor, creciendo juntos en todo lo que Cristo nos enseña para edificarnos en amor. Efesios 4, 15 y 16. Saltamos 13, 14. Pero que la idea es esto, ¿no? Que estamos tratando de no me digas aquí. Bueno, ya. Estamos tratando de crecer juntos en lo que Dios quiere que seamos como iglesia, un lugar para dar testimonio, un lugar para compartir penas o alegrías, un lugar para orar unos por otros, un lugar para interceder por la iglesia perseguida, un lugar para crecer espiritualmente en conocimiento de la palabra de Dios, como hicimos varios años con el estudio bíblico, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún, cada sermón, cada devocional del jueves es una oportunidad de conocer la palabra más y de crecer más. No simplemente estamos aquí pasando el rato, es para un propósito. Pero Cristo consideró a algunos para formar a otros hasta que todos, dice, hasta que todos lleguemos, y Él se incluye, dice, hasta que todos lleguemos, y que ya no seamos, Él se incluye, seamos niños, sino adultos. Y aquí voy a poner 2 versículos, uno de la Nueva Traducción Viviente y otro de Dios Habla Hoy, que era la versión popular en su momento, y mira cómo ponen el versículo 13, que dice, hasta que todos lleguemos, ¿no? Cristo dio a unos para formar a otros, hasta que todos lleguemos, Pablo incluye a sí mismo, a la unidad, que es el tema de lo que estamos viendo, versículo 1 al 16, la unidad y la madurez, ¿no? Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón maduro, porque la palabra perfecto en griego significa maduro, completo, y dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora mira cómo, y ya no seremos niños, como dice el versículo 14, seremos ya adultos. Y eso es lo que dice, primero una cita del Dr. King, luego el versículo. Dice, el objetivo final hacia el cual fue dirigido el mandamiento de andar en unidad se señala como la realización de la madurez. ¿Ve? Unidad, madurez en la vida de cada creyente, a fin de que la iglesia entera, como cuerpo de Cristo, pueda funcionar como un organismo verdadero, con coordinación y crecimiento genuinos. Todos los creyentes han de proseguir hacia la meta de la plena, no lo oigo, madurez espiritual en Cristo. Unidad y madurez. Ahora sí creo que, todavía no, pues ya estoy fastidiándome con lo que el orden que di. Ahora, la madurez espiritual no es una opción del creyente, sino un deber delante del Señor. Recuerda que capítulo 1, 2 y 3, doctrina, 4, 5 y 6, deber. La madurez es un deber, no es una doctrina, es un deber, una práctica, una conducta. Y hasta que todo lleguemos a la unidad. A ver si, conclusión, bueno, vamos concluyendo. Pero los dos versículos van a salir porque lo puse. Efesios 4, 1 a 16 nos da la primera práctica obediente que tiene que acompañar nuestra posición en Cristo. La práctica tiene que acompañar nuestra posición. Entonces, tenemos que andar en unidad y madurez con la ayuda del Espíritu Santo y su fruto en nuestra vida y el don espiritual o don de gracia que Cristo me ha dado para edificar la iglesia. Así es como vivir digno de un hijo de Dios. Léemelo todos aquí. Así es como vivir digno de un hijo de Dios. La única forma de vivir digno de un hijo de Dios es cumplir versículo 1 a 16. La posición Dios ha hecho, esto está ya acabado, está ahí firme, pero la práctica tenemos que poner nosotros. Vale. Aplicaciones. Primero, tengo que son para la vida de quién? Para mi vida. Para mi vida. Entonces, yo tengo que procurar vivir en unidad con los demás creyentes en el mundo porque eso es digno de mi posición en Cristo. Si siempre estoy peleando con todos, que hay creyentes así, por desgracia, y si tú no crees lo que ellos quieren sobre el milenio, sobre la tribulación, sobre la salvación, sobre, yo qué sé, y siempre están peleando con todos. Y creo que todos hemos conocido a algún creyente así, algún cristiano que siempre tiene problemas con todos. Y lo que dice, que si tú vas a ese sitio hay problemas, y tú vas a ese sitio hay problemas, tú vas a ese sitio hay problemas. Entonces el problema no está en los sitios, el problema está en ti. Así que, pero hay gente que no saben vivir en unidad con los creyentes en todas partes. Y eso es lo que hace la Alianza Evangélica, eso es lo que hace un poco la misma Fiede, porque dentro de la Fiede las 100 iglesias no son todos iguales a nosotros. Cordia, que está aquí a 3 kilómetros, José María tiene posturas diferentes que la mía, ellos tienen prácticas en su tiempo de culto, de oración, que yo no puedo ver aquí. Entonces, pero nos respetamos, somos hermanos en Cristo, nos queremos, pero que hay que mantener la unidad, y así con todas las iglesias de la Fiede. Que puede ser algunos más bautistas, otros más reformadas, otros más iglesia evangélica libre, algunos son mijitamente carismáticas, pero da igual. Si están en la federación, son iglesias nuestras y tengo que mandar la unidad. Segundo, tengo que ceder al Espíritu Santo para que Él produzca su fruto en mi vida, lo que me ayudará a mantener la unidad. Si quiero mantener la unidad, tengo que hacerlo con la mansedumbre, la paciencia, el amor y la paz. Y es el Espíritu Santo que produzca su fruto para que podamos mantener esta unidad. Dios creó la unidad, lo vamos a ver no en el próximo mensaje de capítulo 2, sino en el otro. Pero Dios creó la unidad y yo tengo que guardarla. Yo no tengo que crear la unidad o fomentarla, simplemente guardarla y ser solícito para proteger la unidad que Dios ha puesto en Cristo. Toda la Trinidad, ese es buenísimo, ¿no? Toda la Trinidad forma parte de la unidad de la iglesia. El Espíritu Santo, versículo 4. El Señor Jesús, versículo 5. El Padre, versículo 6. Es decir que un Espíritu, un Señor, que es Jesús, y un Padre. Fíjate, toda la Trinidad está involucrada en la unidad de la iglesia. Ahora, he recibido, igual que todo creyente, un don espiritual para usar en el ministerio de la iglesia hacia la madurez. El don no es para edificar mi vida.
Ay, Señor, me ha dado un don. Así en casa, cuando estoy en mi aposento alto secreto orando, yo me practico mi don conmigo mismo. No. Los dones son para ministrar a otros. Y lo dice 1 Corintios 12, 13, 14, mucho más que lo que Pablo pone aquí. Pero aquí mismo también dice, el don es para edificar la iglesia, no para edificar mi vida. Tengo que recordar que Cristo constituyó los puestos de liderazgo para formar a la iglesia. Ni yo, ni otro creyente puedo vivir la vida cristiana al margen. Hay gente que dice, no, yo no necesito la iglesia, yo tengo la Biblia, lo leo en casa, escucho alabanza. Bueno, si estás en una isla desierta o si no hay una iglesia donde vivir, pero si hay una iglesia, Dios quiere, como dice Hebreos 10, no dejando de congregaros como hacen algunos, sino que juntándonos, exhortándonos, animándonos. Este es el propósito. Entonces, y algunos dicen, no, pero yo no necesito un pastor. ¿Para qué necesito? Yo puedo leer la Biblia perfectamente, pero Dios ha dado pastores y maestros. Ningún creyente puede saber todo, por eso Dios tiene que poner, Cristo tiene que... Ahora, número 7, los creyentes tienen que hacer la obra del ministerio y edificar la iglesia hasta llegar a la madurez espiritual y así evitar falsas doctrinas y prácticas. Los líderes no son para hacer la obra del ministerio, son para formar a los creyentes para hacer el ministerio. Yo he dicho muchas veces, cuando habéis traído amigos, contactos, familiares aquí, yo no puedo hacer eso con toda esa gente. ¿Por qué? Porque no tengo forma de hacerlo. No tengo horas en el día, ni relación, ni tiempo para ir buscando. Entonces, cada uno ayuda en el testimonio y compartiendo y trayendo personas y otras cosas más. Y es porque tenemos que hacerlo. Y cuando estamos aprendiendo de lo que los líderes y lo que la palabra enseña, nos ayuda a evitar, como dice el versículo 14, cualquier viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia palabras, conceptos, trata de engañar. Y eso es lo que hacen. Así que el último, el 8. Todo esto, lo que hemos visto, versículo 1 al 16, tengo que hacerlo en amor, porque 3 veces dice el amor. Versículo 2, con humildad, mansedumbre, soportando con paciencia unos a otros en amor. Luego, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos juntos. Versículo 16, al final, cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor es lo que tengo que hacer en todo lo que hago. Y si no lo estoy haciéndolo, pues estoy fallando, no estoy viviendo. Entonces, andar en unidad es digno del llamamiento que el Señor me ha dado. Andar en gracia es digno del llamamiento que el Señor me ha dado. Andar en madurez es digno del llamado de un hijo de Dios. Entonces, la semana que viene, ahora sí, vamos a entrar en capítulo 2, la salvación en Cristo. Otra vez, está hablando de nuestra posición. Vamos a hablar de doctrina, un par de mensajes. Vamos a hablar de la enseñanza acerca de estar en Cristo y es la creencia correcta que tenemos que tener. Vale. Miren, eso es lo que es. Al final, para terminar, puse los 2 versículos aquí. El versículo 13. Ese proceso, está hablando de lo de vivir en madurez y unidad. Y yo lo he saltado aquí. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena, completa medida de Cristo. Esa es la nueva traducción viviente. ¿Lo ve aquí? ¿Lo ve? NTV. Ay, ya sé que no voy a... Pero es la nueva traducción viviente. Y de Dios habla hoy, que se puede ver ahí. Y dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. ¿Veis que ese tema de unidad y madurez es lo que Dios nos ha dado? Y este es porque salté de capítulo 1 aquí antes de entrar en capítulo 2 y 3. Porque quería empezar ya la aplicación y no estar llenándonos varias semanas de doctrina, de conocimiento, de tal. No, hemos visto capítulo 1 y hay muchas doctrinas, cosa importante. Ahora, a practicarlo. ¿Cómo? Andando digno del Señor en unidad, en gracia y en madurez. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias, Señor, por lo que tu siervo Pablo, bajo la inspiración de tu bendito Espíritu Santo, nos dejó aquí escrito en esta parte de Efesios, capítulo 4. Gracias, Señor, porque la conducta que tú pides de nosotros, que tú quieres de nosotros,
Es una práctica, una conducta digna de ti y de lo que nos has llamado y lo que nos has dado en nuestra posición en Cristo. Ayuda al Señor a volver a leer estos versículos de capítulo 4, a pensar en ello, meditar y ver cómo podemos andar en unidad, en gracia y en madurez para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien.